Continuamos en Diálogo Inmobiliario y nos acompaña José Luis Tapia. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti por acompañarnos. José Luis es economista y un experto en el análisis económico de los problemas estructurales. Y un problema estructural, sin duda, en nuestro país, creo yo, porque es un problema, aunque a veces parece que lo presentaran como algo bueno, es la informalidad, ¿no? Nuestra economía es entre 70 y 80% informal. ¿Se dice? ¿Es correcto esto, José Luis? Sí, hay dos indicadores. Uno es el laboral, que es 70, 80, y hay otro que es el económico, que dice que es entre 45 y 55. Es un estudio de Norman Loaiza, del Banco Central de Reserva, que es un estudioso no solamente en Perú, sino en América Latina. Habla de ese nivel, que puede ser más, pero eso ya habría que especular y cosas así. Y traduciendo esto en el impacto hacia las familias, hacia la persona, ¿cuál es, por ejemplo, el de la informalidad laboral, que están grandes, entre 70 y 80%? ¿Cuál es el impacto que tiene ser un informal en el mundo laboral? Bueno, es ser improductivo en general, o sea, no llega a los ingresos que lo podría tener una economía formal. Se dice que más o menos se desaprovecha la mitad de lo que debería estar siendo empleado, todos los factores de la producción, incluyendo el capital, la mano de obra. Es decir, el Perú está desaprovechando su potencial productivo y eso implica al final en que las familias empiezan a ganar poco, porque cuando dices desaprovechando significa yo tengo 16 millones de trabajadores y solamente trabajan un porcentaje muy pequeño en el sector formal. Ese es el sector más productivo porque ahí hay mucho capital. En la informalidad hay mucha libertad, pero poco capital. Por eso es bien pobre la informalidad comparada a la formalidad. Eso tú lo puedes ver en el índice de concentración de la recaudación. Más o menos 356 contribuyentes te recauda SUNAT el 40% de los ingresos totales en materia fiscal. Con 300 puedes recaudar cerca de la mitad. Y para tú fiscalizar los 2 millones de contribuyentes, solamente te alcanza para cubrir el 14% de la recaudación total. O sea, se ve la concentración del ingreso en pocos y muchos aportan poco al PBI, ¿no? Ya, eso sería en el impacto que lo formal genera hacia el Estado en retribución de impuestos. Sí. El informal, entendemos, no contribuye a los impuestos. Pero ¿cómo le afecta a la persona ser informal? Porque a veces dices, mejor soy informal, pues no, porque así no pago impuestos, no estoy metido ahí, estoy medio bajo la sombrita, pero tranquilo. ¿Cómo afecta a la persona estar en el mundo laboral informal? Bueno, ahí el tema, vuelvo, ¿no?, a lo mismo, es productividad. Porque una persona que tiene capital, es decir, máquina, equipo, herramientas, versus una persona que no lo tiene, la que tiene herramientas produce más riqueza que la que no tiene herramientas. Entonces, los ingresos que le pagan con herramientas es mayor a los ingresos que le pagan sin herramientas. Y eso se ve mucho en el aspecto formal e informal. En la informalidad es mucho trabajo, mucho movimiento corporal, mucha actividad. Por supuesto que hay, no niego que haya capital ahí, pero como no está registrado, no hay forma de medirlo. ¿Y tú crees que cuando se habla mucho o se confunde ser un emprendedor y en el fondo es una persona que subsiste con sus ingresos, ¿no? Es más que nada la informalidad, mucha gente es para subsistir, más que un emprendimiento, ¿no?, donde hay capital y esfuerzo y crecimiento, ¿es una forma de subsistencia nada más? Sí, la informalidad no es algo, digamos, malo en sí mismo, ¿no?, porque es una escapatoria a un mundo formal que le ha puesto las cosas tan caras para formalizarse que se escapa. Eso es una tesis, digamos, ya probada con el tema de los costos de transacción, que lo maneja muy bien ahí una escuela económica, y además el mismo Hernando de Soto tiene toda una narrativa ahí. El tema es cómo hacemos que el mundo formal se adapte al informal, no al revés, no es cómo el informal se adapta al formal. Porque ahí lo que tú vas a hacer es más bien liberar el potencial creativo y productivo del sector formal, que es el que está atrapado en mucha regulación, entre ellas la burocracia municipal, que es la que te pone las licencias, la que te pone los requisitos tan caros de que los proyectos inmobiliarios, en lugar de crecer, expandirse y hacer pues una rápida, digamos, cierre de brechas en el sector habitacional, se vuelve lento, costoso, y a cada rato la burocracia cambia sus reglas de juego, la densificación urbana, que a veces le cambian los parámetros de densidad, y dicen, no, ya no se construye de 20 pisos, sino de 5. Entonces empieza al sector formal, empiezan a estrangularlo, de tal manera que algunos se escapan, los que inician se escapan.
Los informales no van a entrar nunca al formal porque le conviene estar más libres, pero no son tan productivos con respecto a este grupo formal, que cada vez son menos, ¿no? Por eso hablamos de la informalidad y su tasa. Entonces, en lugar de... Yo veía las políticas de Estado para la formalidad al 2040, al 2030, desde hace años, ¿no? Dicen, pero por el contrario, la formalidad no ha crecido. Por el contrario, los formales se han ido a la informalidad por todos los sobrecostos y por toda esa maraña que el Estado te teje para hacerte la vida más complicada en muchos casos, y has citado perfecto en el sector inmobiliario, donde es una odisea ahora por conseguir una licencia, conseguir un certificado de factibilidad de las empresas prestadoras de servicios. Es una complicación muy grande poder acceder. ¿No? En otros países, estamos en Panamá en un tour inmobiliario que organiza CODIP, ahí es obligación que en un día tengas tu licencia. Lo que quiere la municipalidad es el desarrollo inmobiliario que mueve la economía, que genera ingresos y genera acceso a las personas para la vivienda, porque si no, ¿cómo? Porque es una contradicción total cómo funciona el Estado. Por un lado quiere que la gente compre vivienda y ayuda a los subsidios en cierta manera, y por el otro lado le pone barreras al sector inmobiliario, haciéndole difícil la construcción, y no puede cerrar la brecha que justamente debería hacerlo para que estas personas puedan comprar una vivienda barata. Y así, un punto muy interesante, justamente en vivienda de interés social existe una excepción al Reglamento Nacional de Edificaciones para áreas. Es decir, en caso de vivienda de interés social, como queremos promover más vivienda, es más flexible las áreas, pueden ser áreas menores. No, el último reglamento que se sacó hace unos meses, no por este ministro, sino por el anterior ministro de Vivienda, es más rígido para vivienda de interés social. Es decir, te voy a hacer más complejo que hagas vivienda de interés social formal. Entonces, es decir, te voy a desalentar que hagas vivienda de interés social, que justamente haces para que las personas tengan acceso a una vivienda formal y no se vayan a la informalidad. Porque como tú creo que has hecho un análisis muy interesante, donde las personas no pueden acceder a la formalidad, se van a ir a la informalidad, y en el caso de la vivienda tienen que ir a vivir a algún lado. Entonces, con normas cada vez más restrictivas y complicadas, hechas desde un escritorio, en muchos casos personas que no han edificado, se hace más difícil el acceso. Es correcto, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que el tipo de Estado que tenemos es un Estado pues sobredimensionado, como conversamos internamente, hay una sobredosis de Estado, es decir, no necesitamos tanto Estado para un desarrollo inmobiliario donde le ponen trabas al constructor. Si no, necesitamos solamente un Estado que ponga orden y punto. No meterse en negocio, ¿no? Decirle cuánto debes construir, qué cantidad debes usar de ladrillos, cuáles son los permisos que te voy a dar. O sea, la discrecionalidad es muy fuerte en el Perú. O sea, tú le das mucho poder al burócrata para que te bloquee los proyectos. Eso hay que acabarlo. Y eso se acaba poniendo reglas claras, justas y transparentes, para que no sea el burócrata el que tome la decisión, sino sea el emprendedor el que tome la decisión. Por eso, el Estado, ¿qué tiene que hacer aquí? Poner orden. Orden significa cada cosa en su lugar. Entonces, otra cosa es regular, controlar, supervisar, haciendo imposible la ejecución de los proyectos inmobiliarios. Eso es contra el desarrollo habitacional, contra el interés incluso del propio país que quiere cerrar brecha, ¿no? Claro, y hay nada más, lo conversábamos antes de la entrevista, de informalidad urbana, que es el 70-80%, porque la gente no tiene acceso a una vivienda, justamente por todas estas trabas que existen, y obviamente también por un tema de acceso al crédito, porque también es complicado para las personas poder acceder a un crédito porque están en situación de informalidad. Entonces un banco le dice, a ver, tráeme tu boleta de pago, ¿no? La planilla. Y dice, yo estoy en planilla, yo estoy en informalidad. No puedes acceder a un crédito. Entonces, ¿qué haces? Vas al traficante de tierras que te vende sin pedirte ningún documento, solo te pide cash y compras tu lotecito y ahí comienzas a edificar de manera informal. De esto vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Y te leí en una publicación que tienes en redes sociales sobre la sobredosis de Estado, porque el Estado quiere enfrentar la informalidad y promover la formalidad con sus reglas y proyecciones al 2040, generando más regulación. Más todavía, así es. La sobredosis se entiende como una enfermedad del Estado. Es como el hígado. El hígado, cuando se enferma, es hepatitis. Y cuando hay hepatitis, el cuerpo empieza a funcionar mal. Entonces hay que regresar al tamaño original de lo que era el Estado. El Estado nunca debió haberse salido de 3 funciones, y esto lo dice Adam Smith en 1776. Justicia, seguridad y obras públicas. El resto es sector privado. Cuando logras hacer eso, lo que estás devolviéndole es el poder económico a la gente.
La gente ahorita no puede acceder a una vivienda porque no tiene un historial crediticio, o porque son informales, o porque no le alcanza el dinero. Entonces sale el Estado en ayuda diciendo: yo te voy a dar un poquito de ayuda para tu cuota inicial, para algo de pago de tu vivienda, digamos, de interés social. Pero la pregunta es, ¿qué ha causado que esas personas no puedan ni siquiera pagarse una parte de su vivienda? Como en otros países sí lo pueden pagar, pero acá no. Y te das cuenta que es el Estado sobredimensionado. Ese Estado donde ya se salió de su tamaño, que era esas tres que he mencionado. Y ahí tenemos los 19 ministerios, tenemos 2 millones de burócratas en general. En lugar de facilitarle la vida a la gente, a los proyectos, a los negocios, se vuelve un obstáculo, muchos impuestos, tiene que recurrir a subsidios, se endeuda el Estado, nos cobra más impuestos por esas deudas que nos cobra. Entonces se vuelve un problema el Estado, no se vuelve una entidad para proteger esos tres derechos: vida, libertad y propiedad. Y por eso tenemos una economía pobre, una economía de bajos ingresos, poco productivo. Y estamos en la tabla del ranking mundial en ingresos medio bajos. O sea, estamos dentro de los 200 países mapeados, estamos en la tabla de media baja. Entonces, con eso no puedes hacer prosperar el sector vivienda. Después de los cambios estructurales de los 90 en la economía, donde cambió estructuralmente la economía sin duda en la época del presidente Fujimori, y se hicieron cambios que tenían que hacerse sin duda, comenzó una etapa de crecimiento del país, ¿no? Inversiones, crecimiento, 2001, 2006, gobierno de Alan García. ¿En qué momento se quebró esto, crees tú? Y ya no se habla pues de grandes proyectos, de TLC, de inversiones, sino ya de solo política y un Estado cada vez más grande. ¿Ha habido un momento de quiebre? Sí. En todo caso, es decir, ¿íbamos bien y de repente quebramos? ¿O no crees que ha sido así? ¿Nunca íbamos bien? Sí. ¿Cuál es tu punto de vista? Lo has descrito bien. Lo que sucede es que se paralizaron las reformas. Es decir, desde que se paró las privatizaciones, cuando empezaron a hablar de Sedapal, privatizar Sedapal para hacerlo más eficiente, paralizaron otras reformas. Eso está en el libro de las reformas incompletas de Roberto Abusada y compañía, o sea, lo puedes encontrar ahí. Entonces te dice que faltó la reforma de segunda generación. Nos hemos quedado con un auto de los 90, que para la pista de los 90 era totalmente adecuado para el crecimiento. Pero entramos a la década del año 2000 y veníamos con un carro de los 90 para una autopista que exigía mayor competencia. Esa paralización de la reforma era justamente modernizar el auto para que ese auto fuese más rápido y pudiese enfrentar los desafíos de la competencia y todo lo que necesitaba el Perú para ser un Singapur, porque la reforma de los 90 era para que el Perú tuviese altos ingresos y no tuviésemos pues ingresos de $7,000, $8,000 al año, contra Qatar, que tiene $120,000 al año, que son $10,000 mensuales, y se dan el lujo de comprarse una botellita de agua de 10 euros. O sea, esas eran las reformas paralizadas, lo que ha hecho que se atrasase, y por eso que paga factura el Perú a partir del año 2000 para adelante, porque ya los precios de las materias primas desde el 2006 hacia adelante era una casualidad que se le presentó al gobierno y lo supo aprovechar con el ímpetu de la reforma de los 90, pero la reforma de los 90 hasta ahora ha pasado cerca de 30 años y no se ha modernizado la economía. Y es sorprendente, ¿no? Porque se escucha que hay ingresos, lo he dicho por los commodities, que el BCR tiene 100.000 millones de reservas, hay un crecimiento, pero la gente, de las familias de las zonas más alejadas del Perú no lo siente. Así es. A pesar que sus autoridades, las autoridades regionales y sobre todo especial de la sierra y del sur del país, reciben millones, por no decir miles de millones en ingreso por canon, regalía sobre regalía y todo esto, y no lo saben aprovechar, ¿no? No lo usan bien o lo usan en obras que se paralizan, más de 60.000 millones de soles en obras paralizadas, estos pequeños proyectitos que se hacen en diferentes zonas del Perú de agüita y que terminan paralizados por corrupción o malos expedientes técnicos, y las personas van y miran, no, Lima no ha mandado los ingresos, cuando el ingreso lo tienen en las cuentas de sus autoridades regionales, que no han sido incapaces de poder desarrollar y llevar progreso a sus zonas, porque lo que te quiero decir es, recursos han habido, solo que no se han aprovechado de la mejor forma. Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Estado, el Estado no es como una empresa. Ahí hay una equivocación, a veces se piensa que el Estado puede ser y puede funcionar como una empresa y solamente tiene que hacer un ajuste de eficiencia. Y eso es una lectura equivocada, porque el Estado es una entidad política y como entidad política tiene características políticas. Entonces va a haber mucha burocracia en la entidad, digamos, política, y eso es normal.
Lo que tú no le puedes exigir es que actúe como una empresa, siendo eficiente, rebajar costos, rebajar burocracia, más gasto de capital, menos gasto corriente. Planeamiento estratégico, trabajo por resultados. Por eso que el CEPLAN no funciona y no va a funcionar. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí las reformas lo que tenía que hacer era, aparte de hacer las reformas estructurales, era convertir al Perú en un país federal. Eso que acabas de decir, que la plata no llega y que por eso la gente siente que nada le beneficia a pesar de los cánones como van creciendo, es por ese centralismo limeño. Tú quieres hacer descentralización efectiva y al máximo tienes que federalizar, o sea, darle a cada una de las regiones el estatus de Estado para que puedan gobernar ellos, los que están aquí, dentro de una constitución federal, donde tú le pones los parámetros a estos estados para que puedan competir y no desperdiciar recursos. Porque cuando tú desperdicias recursos, es decir, sube los impuestos en Cusco y en Lima es bajo, todas las inversiones de Cusco se pasan a Lima y pierde recaudación Cusco. Entonces ellos, los gobernantes del gobernador sería, no va a permitir que eso suceda y tienen que arreglar su política económica de su estado y hacer que sea atractivo las inversiones, y así no se puede quejar ni Puno ni Cusco de que el centralismo limeño le impiden a ellos desarrollarse cuando ellos tienen la responsabilidad frente a sus ciudadanos de poder hacer política económica sana y competir por inversiones, por empleo, por empresas, etcétera, etcétera. Pero digamos, los recursos lo tienen, ¿no? Desde la descentralización del gobierno de Toledo del 2002 y las bases de la descentralización. Los recursos llegaron y se distribuyeron, la torta ya no la maneja de manera centralista, sino se reparte de manera muy importante en las regiones, y además con los canos y otros presupuestos que van llegándole, pero el manejo es incompleto. ¿Tú crees que si creamos un federalismo va a mejorar la autoridad y el manejo del uso de sus recursos? ¿O solo es para que no puedan decir, oye, no, es que Lima, ¿no? No, tú eres el responsable, tú tienes todas las obligaciones, tú no lo estás cumpliendo. Eso se lo podrían decir ahora. Yo iba a Cusco hace un par de años, en enero, y me dijeron, no vayas a Urubamba porque va a haber una marcha. Y la gente salía a marchar contra Lima, el Estado. Decía, no, el Estado. Con todo el respeto y cariño de toda una ciudad hermosa como Cusco, por eso viajo ahí y viajo siempre que puedo en el país. Yo decía, pero ¿por qué no primero le reclaman al alcalde que la pista está llena de huecos? Exactamente. Y que está toda sucia la plaza. Así es. ¿Por qué no le reclaman primero al alcalde? Le van a echar la culpa al presidente, no sé si en el momento el presidente del momento, de tantos que hemos tenido, pero y al Congreso le echaban la culpa. ¿Por qué no primero le reclaman a su alcalde que limpie esta plaza? Porque vienen los turistas y la arregla. Esa es su obligación. Y no la cumple. Es decir, el señor no cumple con la obligación y el alcalde está en la marcha pidiendo que el Congreso y el presidente cumple tus obligaciones, ¿no? ¿Sabes cuál es la única competencia que no le han trasladado a las regiones? Las competencias jurídicas. No pueden legislar fuera de lo que legisla Lima. Y ahí está la clave de todo. Y hay una tesis liberal clásica que se llama, si tú quieres tener buena economía, tienes que tener buenas leyes. Y la gente sufre de bajos ingresos porque tiene malas leyes que hace imposible de que haya capital, inversiones privadas a gran escala para atraer y hacer que estas personas sean más productivas y puedan ganar más. O sea, las leyes en el Perú son excesivas, entre ellas la que hemos visto a nivel microeconómico, es decir, cómo puede una municipalidad ser enemigo público de, por ejemplo, las inmobiliarias, las constructoras, por sus regulaciones, requisitos, etcétera, etcétera, que hace imposible que pueda prosperar eso por exceso de leyes. Ahí está la discrecionalidad del Estado. Por eso, cuando hablamos de federalizar, lo que tú estás haciendo es darle las competencias legales a esos estados para que se adapten a la realidad. Las leyes se tienen que adaptar a la realidad, no la realidad se tiene que adaptar a las leyes, como ocurre ahora, por eso las leyes no se respetan. Hay tanto exceso de leyes que digamos, la ley ha perdido valor para la gente. Ellos tienen sus propios códigos, las personas, tradiciones, costumbres, etcétera. Pero cuando se trata de ley se pasan la luz roja, no les interesa, etcétera. Eso hay que corregirlo. Y eso, ¿sabes cómo se corrige? Ir al Congreso y derogar leyes. No es ir a promulgar leyes. Tenemos como el problema monetario en el Perú en la década de los 80. Cuando hay exceso de dinero, el dinero empieza a valer poco y se convierte en inflación, es decir, la gente compra menos. En leyes también tenemos demasiadas leyes, tanto así que el número de leyes hace que pierda valor de respeto hacia la ley. Pero en este mecanismo que tú dices de federalización, sea más complicado después para el inversionista con tanta normatividad. Te digo esto porque en la regulación urbana existe una ley que es la ley 29090. Ya, eso habría que derogar. Pero esta ley es una ley nacional, ¿no?
y cambió radicalmente, más bien en buena, creo que de una manera muy acertada, porque mediante una única regulación puedes edificar aquí o en cualquier parte de nuestro país, con una sola norma. Antes no, antes cada municipalidad emitía sus normas para edificar, entonces tú que edificabas un lugar u otro tenías que saber cuáles eran las normas para edificar y cada municipalidad planteaba las que consideraba pertinentes, lo cual es una complicación grande para alguien que quiere invertir, ¿no? Tienes que saber de todas las normas. Si tú me hablas de comenzar a federalizar sin primero saber qué autoridades vamos a tener en cada una de las zonas, ¿no crees que vas a complejizar más bien el proceso de inversiones en nuestro país, que ya es complicado per se, teniendo una regulación única? Mira, ¿sabes cuántas leyes hay? Hay como cerca de 32.000 leyes. Y con federalización multipliquemos por toda nuestra región. Es al revés. ¿Sabes por qué? Porque primero hay que comenzar con esas reformas que te mencioné. Son 5 reformas: la política económica, educativa. Esa es central. Primero, como de un Estado chico, Estados chicos no. Ya. Entonces, cuando le reduces la capacidad discrecional, le estás reduciendo todas las leyes, regulaciones que hace que sea más fácil cumplir la ley. Cada uno regula, pero regula sobre menos temas. Exacto. O sea, las regulaciones que estamos proponiendo es solamente en justicia, solamente en seguridad y en obras públicas. Todas las que tengan que ver con derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, tiene que existir regulación. Lo que no puede haber regulación es regular al negocio. Claro. Ahora se regula, cada actividad se regula. Exacto. Eso hay que eliminarlo, porque tú tienes que fortalecer el poder judicial, el sistema judicial. Cuando alguien tiene queja de una constructora que no ha cumplido con el contrato, se va al Poder Judicial ya reformado, ya modernizado y acciona. Y ese es su mejor incentivo para que la empresa inmobiliaria cumpla con el contrato, pues si no tiene sanciones legales, etcétera. Entonces, cuando hablamos de federalización, estamos dándole el poder al ciudadano. ¿Sabes a quién controla? No controla al ministro, no controla al presidente, controla al alcalde, lo que tú bien has señalado. Es decir, el poder es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Eso se llama el principio de subsidiariedad. Lo que no puede ser el distrito, lo hace la región. Lo que no hace la región, lo hace el nacional. Es de abajo hacia arriba. Por eso que los impuestos es de abajo hacia arriba. No es que la SUNAT centraliza y luego despacha el dinero a todas las regiones. No. El distrito da su aporte a la región en lo que no puede hacer el distrito. Por ejemplo, una carretera que une varios distritos, por ejemplo, lo financia el distrito, una parte, y el resto lo hace la región. Y cuando se trata de una carretera nacional y no lo puede cubrir la región, lo cubre varias regiones, y eso lo tiene que coordinar el gobierno nacional. Entonces es otra estructura. A pesar de que así está regulado, porque la Constitución habla de una economía social de mercado y un rol subsidiario del Estado, ¿no? Pero finalmente acá lo aplican para el caso de empresas estatales. O sea, cuando quieren crear una empresa estatal, tienen que cumplir con el principio de subsidiariedad. No tiene que haber presencia productiva privada, porque si no, no entra el Estado. Solamente él entra cuando no compite. Entonces, ese principio hay que eliminarlo. Hay que poner economía de libre mercado para que el Estado ya no entre a regular la economía, dejar que las empresas sean libres, pero en un marco de institucionalidad. Claro, es interesante lo que señalas, ¿no? Si bien no se meten a la actividad empresarial cuando hay un privado, regulan cómo se hace esa empresa. Eso regulan, existe ahora actualmente regulan cada una de las actividades. El Estado, o sea, no hace empresa, ¿no?, entre comillas, pero regula todas las empresas y las tiene, ¿no?, ahorcadas con regulación y además con tributación también en muchos casos creo que excesiva, y eso pues hace que lo que conversábamos al inicio, ¿no?, aleja a las personas de la formalidad. Alejan las inversiones también. O sea, no van a venir a un país donde está muy inestable políticamente porque no está bien diseñado institucionalmente. El conflicto que tenemos entre poder congresal y el poder ejecutivo es un tema de reglas. Por eso que se hizo algo de modificaciones en esta última, las 80 modificaciones de la Constitución para restablecer un poco el equilibrio, porque siempre el Congreso buscaba la forma de vacar a un presidente porque las reglas estaban hechas para justamente poder vacarlo con pocas causales, incluso hasta se interpretaba. Entonces, lo que hay que arreglar son las reglas, por eso hay que eliminar por lo menos 20.000 leyes. Yo he sacado más o menos una estimación. Las 20.000 de las 32.000 que están sobrando son por todas las regulaciones de todos los ministerios. Siempre emiten leyes, que es 1 millón de normas anuales. Pero en términos de leyes, ¿cuánto le corresponde a cada ministerio? Más o menos, sumado todos los 19 ministerios, te hace más o menos el 70% de las leyes actuales.
Porque leyes o normatividad en general, dices tú. O sea, no, las leyes me refiero. Las solo leyes leyes. generales. Ya, sí, porque tenemos 30.000 Sí, leyes. y tenemos más de 1 millón de normas, porque cada día saca una norma, cada 6 minutos creo que es la... Podríamos eliminar 20.000 leyes. 20.000 leyes generales que con eso te desarmas todas las resoluciones, leyes que están de baja. Exacto. Caerían esos cientos de miles de pequeñas resoluciones que tienen. La pirámide de Kelsen, ¿no? Y constitución, ley orgánica, ley de bajo, después vienen los decretos legislativos, etcétera. Eso es lo que yo me refería, las leyes de arriba son las que están estrangulando la economía y sobre todo al sector donde tú representas, porque no hay formalidad justamente por este exceso de leyes. Derogando, simplificamos la vida de la gente, hacemos que la justicia valga y que funcione bien las instituciones judiciales, policiales y que haya seguridad justamente en la ciudadanía y sienta de que cualquier proyecto de negocio puede prosperar porque hay seguridad en las calles. Claro, antes se hablaba de la simplificación administrativa. Hay cosas que hemos dejado al olvido, ¿no? Sí, en estos cambios. Se ha olvidado los 90. Sí, efectivamente ha habido un cambio radical y hemos abandonado un camino que se tenía. Y veremos qué pasa ahora pronto. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar contigo. Seguro te vamos a volver a invitar para seguir conversando de estos temas tan interesantes.